Bienvenidos a estas charlas sobre medio ambiente. Antes de nada, agradeceros que nos prestéis vuestra atención y esperamos que podamos devolver ese préstamo con suficientes intereses. Nuestro planeta es una tierra llena de oportunidades. Para empezar, nos permite la oportunidad de la vida y un responsable de que aquí pueda existir vida es la existencia de agua líquida. En esta charla llena de chismes, esta charla express, vamos a intentar contaros algunas cosas sobre el agua. Y fijaros, casi el objetivo fundamental de todo lo que aquí vamos a contar es que seáis capaces de daros cuenta de que esto es un privilegio. En vuestra casa, cuando vosotros llegáis, os podéis encontrar con un grifo del que sale agua y un grifo del que sale agua potable. Realmente esto es un lujo. De cada 4 personas que hay en nuestro planeta, solamente una tiene la oportunidad de tener un grifo del que salga agua potable. El siglo XXI se considera el siglo del agua. Yo creo que podemos intentar dedicarle, ya no un siglo, sino por lo menos unos minutos, a hablar sobre este tema tan importante. Y si os parece, como deben hacerse las cosas, vamos a empezar por lo más sencillo. Vamos a empezar desde lo pequeño a lo grande. Y en esta charla sobre el agua, lo pequeño es H2O, la molécula de agua. Mirad, la molécula de agua es un ejemplo de cómo algo sencillo puede ser tremendamente eficaz. H2O, 2 átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno. Una molécula sencilla, pero imprescindible para la vida. ¿Qué la hace imprescindible de la vida? Pues todas las propiedades que alberga. Su bipolaridad, la capacidad de cambiar de estado, el ser el disolvente universal, en fin, un montón de propiedades que hacen que el agua, una molécula tan sencilla, sea imprescindible para que transcurran todos los procesos que hay en nuestro interior, lo que sería la bioquímica, y la mayoría de los procesos de nuestro exterior, la química. Y esta molécula, como es imprescindible para la vida, realmente forma parte de nosotros. Si nosotros nos imagináramos como una botella elegante con sombrero, las mujeres, el 55% de una mujer es agua. En el caso de un hombre, el 65% es agua. Si os dais cuenta, somos como un pequeño charco que camina. Bueno, pues vamos a adentrarnos un poco en el agua y a conocer su importancia. Hemos empezado por lo pequeño y ahora vamos a ir a lo grande. Nuestro planeta Tierra, también sabéis que se llama el planeta azul. El planeta azul porque vista desde el espacio, su color mayoritario es el azul. El azul proporcionado por el agua. Fijaros, de toda la superficie del planeta, esto lo habréis estudiado muchas veces, el 75%, un poquito más del 75%, está recubierto de agua. Es decir, solamente el 25% serían tierras emergidas. Si os dais cuenta, por un lado, estamos diciendo que el agua es un recurso muy importante, pero por otro lado estamos observando que estamos rodeados de agua por todas partes. ¿Dónde está el problema? ¿Dónde está el problema de la poca disponibilidad? Bueno, pues que de todo el agua que recubre el planeta, solamente el 3%, solo el 3% es agua dulce. Y no solo eso, sino que de este 3% de todo el agua que recubre el planeta, solamente el 30% es agua dulce disponible, porque el resto, este 70%, formaría parte fundamentalmente de los hielos perpetuos. Por lo tanto, en nuestro enorme planeta azul, realmente la disponibilidad de agua dulce, que es la que realmente necesitamos, es bastante escasa. Y además sabéis que está distribuida de una manera muy heterogénea. Hay sitios donde llueve mucho, sitios donde llueve muy poco y en el tiempo es muy cambiante.
En ocasiones hay grandes precipitaciones, mientras que hay otras épocas en las que sufrimos grandes sequías. Por lo tanto, poco agua, distribuida de una manera muy heterogénea, y además, como veréis luego, gran parte de nuestros recursos hídricos están muy contaminados. Este agua, que hemos dicho que es fundamental para la vida, este agua que vemos cómo está distribuida en ese planeta, ocupando prácticamente toda su superficie, además de ser una molécula bipolar, además de ser bastante cambiante, es muy inquieta. El ciclo del agua. ¿Qué es eso del ciclo del agua? Pues sabéis que el ciclo del agua es que el agua no para quieta. El agua está en continuo movimiento. Hay dos fuerzas que rigen esos desplazamientos del agua. Por un lado, la energía del sol hace que ascienda y gane energía potencial, y la gravedad es la que le mete la cinética y hace que el agua se distribuya de unos sitios para otros. El ciclo del agua, que sabéis que tiene una serie de elementos, y en él ese estado cambiante del agua pues se observa con mucha facilidad. En estado líquido, en cuanto se calienta, sabéis que el agua se evapora. El aire caliente es menos denso que el aire frío y por eso asciende, y a medida que va ascendiendo, se va enfriando, y al enfriarse se condensa. Cuando nosotros vemos una nube, estamos viendo ya el agua en estado líquido, pero las gotitas son tan pequeñas que la gravedad no tira de ellas, pero se van juntando y acontece la precipitación. Evaporación, condensación, precipitación, y luego ya quedaría, para cerrar el ciclo, toda la escorrentía, ya sea superficial o subterránea. Eso es el ciclo del agua, el movimiento del agua por el planeta. Pero fijaros, hay una característica del agua que es importante que la tengamos en cuenta, porque determina su destino. Hemos dicho que la molécula es bipolar, cambiante, inquieta, pero también parece que tuviera muchos amigos, se lleva bien con todo. El agua, por esa bipolaridad, es un disolvente universal. Lo disuelve todo, y como lo disuelve todo, también se contamina con mucha facilidad. En ocasiones actuamos como si nosotros fuéramos una bruja y el agua de la tierra fuera su olla donde prepara sus pócimas. ¿De qué manera se puede contaminar el agua? Pues simplificando mucho, como estamos haciendo en esta charla, hay fundamentalmente 3 vectores de contaminación del agua. El primero es la ciudad, lo tenemos todos muy claro, lo que serían las aguas residuales urbanas. Llega el agua a nuestras casas, la utilizamos en 1000 historias y la ensuciamos. Ese agua residual sería uno de los primeros ingredientes que esta bruja echaría en la olla hídrica de la tierra. La ciudad es una fuente de contaminación. No solamente esa carga orgánica que a veces baja por nuestro retrete, sino todos los productos químicos que utilizamos para la limpieza en nuestros hogares. Por otro lado, la industria. La industria también, si la industria utiliza el agua y una vez usada no la limpia, pues evidentemente va a generar también un efluente muy contaminante. Incluso este calor que estáis aquí viendo sería esa contaminación térmica también derivada de muchos procesos industriales. Y por último, no nos tenemos que olvidar de una fuente de contaminación importantísima, y es la agricultura. La agricultura convencional, sabéis que utiliza pues muchos abonos inorgánicos, muy solubles, y esos abonos inorgánicos contaminan el acuífero y cargan nuestras reservas de agua subterránea que podemos obtener por captación de pozos, de nitritos y nitratos que luego nos pueden dar muchos problemas. Por lo tanto, de esta pequeña cantidad de agua dulce disponible que tenemos en nuestro planeta azul, la gran mayoría, cerca del 72% de nuestros lagos, de nuestros ríos, están contaminadas.
el 72% de nuestros recursos hídricos tienen un estado con el que poca gente realmente brindaría. El 72% de los recursos hídricos habría que someterlos a muchos procesos para que nosotros pudiéramos utilizar este agua que hemos contaminado a través de estos 3 vectores fundamentales: la agricultura, la industria y la ciudad. Y uno de los mayores problemas que habría aquí en este vaso es la carga de microorganismos patógenos que provocan un montón de enfermedades. Quedaros con esta cifra: 25.000 personas mueren todos los días, la mayoría gente muy pequeña o gente anciana, por tomar agua en mal estado. Hepatitis, cólera, disentería, diarreas que incluso a nosotros nos causarían un pequeño disgusto y nada más, se llevan por delante a mucha gente por beber agua en mal estado. Por lo tanto, la contaminación de nuestros recursos hídricos es un gran problema que deberíamos evitar. Por lo tanto, la tierra de oportunidades que permiten la vida, y con gran responsabilidad el agua en estado líquido que aquí encontramos, la tierra, como habéis visto, no la estamos tratando demasiado bien. A la tierra la tratamos no como algo frágil que todos necesitemos, sino como un juguete. Mirad, el ciclo del agua, el ciclo natural del agua, el movimiento natural del agua, a ese ciclo nosotros le pedimos un préstamo. Igual que os pedíamos prestada la atención, le pedimos un préstamo, cogemos agua para nosotros utilizarla en las ciudades y luego devolvérsela. Fijaros, lo único que nos pide la tierra es que devolvamos ese agua de la misma manera que la estamos cogiendo, cosa que, como habéis visto, no hacemos. Ese préstamo que cogemos del ciclo del agua es lo que llamamos el ciclo integral del agua urbano. Es lo que vais a ver aquí ahora a mi derecha. Ese ciclo integral del agua urbano tiene una serie de fases. Por un lado, la captación, ya sea de un pantano, de un pozo, de un manantial, cogemos el agua del medio ambiente. La siguiente fase sería el abastecimiento, cómo llevamos ese agua hasta nuestras ciudades. Y en ese abastecimiento hay un elemento importante, la potabilizadora. Sencillamente es un sistema a través del cual conseguimos que el agua sea apta para el consumo humano. Luego va a los depósitos, desde los cuales, y por gravedad habitualmente, llega hasta nuestras casas. Todo eso sería ese abastecimiento. En nuestras casas utilizamos el agua, en ocasiones no de una manera muy respetuosa, la ensuciamos y entonces vendría la tercera fase, que sería el saneamiento, lo que son todo el alcantarillado. Y hay un último elemento, un cuarto elemento que estamos descuidando. De todo ese ciclo que vosotros estáis viendo ahí, generalmente el abastecimiento, la captación, el saneamiento, en todos los sitios está correctamente organizado, pero la depuración no. La depuración es el proceso a través del cual el agua residual urbana, lo que en Granada llamamos darros, pues hay que devolverlas al medio natural suficientemente limpia como para que no genere en ese entorno natural un trastorno. Y eso hay que hacerlo en un proceso que es el proceso de depuración. Todas las ciudades, todos los pueblos tendrían que tener depuradoras, ya fueran más grandes o más pequeñas. Esas depuradoras se definen por las letras EDAR, Estación Depuradora de Aguas Residuales. ¿Cómo funciona una depuradora? ¿Cómo ese proceso intenta que el agua lo liberemos al medio natural de un modo adecuado? Pues mirad, os lo puedo explicar en esta charla llena de chismes con 4 botes. El agua residual, lo que se va por vuestro váter, podríamos ejemplarizarla como estáis viendo aquí. Un bote donde hay 2 elementos, uno en disolución y otro en suspensión. Una depuradora de aguas residuales tiene que eliminar esos 2 elementos del agua. Todo lo que está en suspensión es muy sencillo. Si vosotros tuvierais que quitar estas cuentas del bote, un colador os serviría. En las depuradoras de aguas residuales hay unos sistemas de rejas, de cantadores, que eliminan los sólidos que están en suspensión. Al eliminarlos, obtenemos un lodo,
que se puede utilizar en la agricultura. Nos quedaría el problema en disolución, y esto es más complejo. ¿Cómo quitar, por ejemplo, azúcar o sal que estuviera aquí disuelta? Por chiquitito que fuera un colador, esa sal disuelta, ese azúcar disuelta siempre pasaría. En las depuradoras lo que se echa a mano es de la naturaleza. Se cogen bacterias que se comen esa materia orgánica que está ahí disuelta, entonces echamos las bacterias, proporcionamos oxígeno para que esas bacterias puedan estar adecuadamente en ese proceso. Eso es lo que se llaman los digestores, y esas bacterias o reactores, esas bacterias se van comiendo las partículas en disolución y pasamos de un problema en disolución a un problema de nuevo en suspensión. Las bacterias se han comido todo lo que estaba disuelto. Ahora, eliminar las bacterias de nuevo es sencillo. Con otros decantadores eliminamos esas bacterias, sólidos en suspensión, y obtenemos un agua limpia, no potable, pero que podemos verter a un río, verter a un lago, a un pantano, a una acequia, sin que genere ningún problema para el medio ambiente. Estas depuradoras deberían estar obligatoriamente en todos nuestros municipios, cosa que desgraciadamente no ocurre. Bueno, hemos visto que en nuestra tierra el agua no la tratamos demasiado bien, que hay un montón de fuentes de contaminación, ya fuera la agricultura, el medio urbano, la industria u otros que podríamos citaros e investigar sobre ellos, que es la eutrofización, que es la salinización de nuestros acuíferos, la intrusión marina, los problemas causados por los aceites, en fin, multitud de problemas. Pero no solamente es un problema de contaminación, sino de uso excesivo del recurso agua. Fijaros, imaginaros que este globito fuera el consumo de agua. Nosotros hay consumos que son imprescindibles, pero cada vez somos más gente consumiendo agua de un modo absolutamente incontrolado. Y va a llegar un momento en el que no sepamos esto por dónde puede dispararse. ¿Cuánta agua consumimos? Bueno, mirad, vamos a empezar diciendo cuánta agua deberíamos consumir. El consumo ecológico de agua, estimado por la ONU, sería aproximadamente de unos 85-90 litros de agua por habitante y día. Os parecerá mucho. No consumimos realmente eso, pero hay muchos gastos compartidos en la ciudad. Por lo tanto, quedaros, el consumo adecuado sería 85 o 90 litros por habitante y día. ¿Pero cuánto consumimos en Europa? Pues la friolera de 300 litros por habitante y día. Una auténtica barbaridad. Pero eso en Europa. No en todos los sitios el consumo es igual. Realmente esto es bastante poco solidario. En países como Estados Unidos no se consumen 90 ni 300, sino 500 litros de agua por ciudadano y día. Mientras que en otros lugares, como la India, no consumen ni 500, ni 300, ni 90, sino 25 litros de agua por habitante y día. Y además, un problema añadido, y es que en muchos países el agua no la tienen cerca, sino muy lejos. Y desgraciadamente, las mujeres y las niñas tienen que dedicar gran parte de su vida en ir a buscar ese agua en un manantial lejano de su aldea y, pues por ejemplo, las chavalas pues no pueden ir al instituto, como estáis yendo vosotros, porque tienen que ir a recoger el agua de esos manantiales. Por lo tanto, ya veis que el consumo de agua no es muy solidario. Y otro concepto que me interesa traer aquí a esta charla, ¿qué es el agua enmascarada? Un concepto muy importante para que demos cuenta de que realmente en el medio ambiente todo está relacionado. El agua enmascarada es ese agua que se gasta sin que realmente la percibamos. Yo, si friego el suelo,
si tiro de la cadena, si me ducho, estoy viendo claramente un gasto de agua. Pero ¿y cuando consumo cualquier otra cosa, cualquier objeto? Ese agua que se gasta al consumir cualquier objeto de nuestra vida cotidiana es lo que se llama el agua enmascarada. Os pongo solo 2 ejemplos, vosotros podéis investigar muchos otros. El consumo de 1 kilo de azúcar supone gastar 100 litros de agua. Si eso os parece mucho, consumir 1 litro de leche en un brick supone 3.500 litros de agua. Y no penséis que es que las vacas beben una enorme cantidad de agua, sino que en todo el proceso, desde cuál es el alimento que van a consumir esas vacas, a todo el proceso, las vaquerías, la elaboración del brick, todo es un sumatorio de agua que hace que el gasto enmascarado de agua que hay detrás de 1 litro de leche sean 3.500 litros de agua. Pero ahora centrémonos un poco en el gasto que tenemos en nuestra ciudad y en qué podemos hacer nosotros realmente para gastar menos agua y no contaminarla inadecuadamente. Vamos a empezar a sumar ahorros. Vamos a corresponsabilizarnos con este problema ambiental. Es cierto que hay cosas que tiene que hacerla nuestra administración para que, como otros problemas ambientales puedan solucionarse. Pero hay cosas también que están en nuestras manos y vosotros lo sabéis. Vosotros sabéis perfectamente qué tenéis que hacer para gastar un poquito menos de agua en vuestras casas. Pero vamos a intentar recordarlo. Por ejemplo, una fuga que haya en un grifo, en una cisterna, pues vamos a arreglarla porque gota a gota se puede gastar mucha agua. Arreglando las fugas conseguiríamos sumar nuestro primer ahorro. Usando pequeños elementos como estos perlizadores que se colocan en los grifos, también conseguimos que el caudal, al mezclar un poco de aire, parece que sale más agua de la que realmente estamos gastando. Pues estos perlizadores también serían un segundo ahorro. Vosotros sabéis perfectamente que es mejor ducharse que bañarse, porque duchándonos, sobre todo si esa ducha es una ducha donde vas cerrando el grifo cuando te enjabonas, te estás lavando la cabeza o lo que sea, pues la ducha gasta mucha menos agua que el bañarte. Incluso cuando estás esperando a que el agua salga a la temperatura adecuada, es agua potable, pensar eso. En vez de echarla para que se pierda, la echáis en un cubo, en una regadera, luego podréis utilizarla para cualquier otra cosa. Por lo tanto, en la ducha podemos ahorrar también bastante agua. No nos vamos del cuarto de baño, porque en el cuarto de baño es por donde prácticamente más agua gastamos. Daros cuenta de que el agua que nosotros consumimos no es apreciable ni la que bebemos ni la que utilizamos para cocinar, sino realmente la que utilizamos para nuestra higiene y la higiene de nuestras cosas. El váter, ese lugar tan mágico, pues por ahí también se nos va mucha agua. Si nosotros metemos una bolsita rellena de agua con un poco de sal para que se hunda, o cualquier otro objeto que ocupe un volumen en nuestra cisterna, cada vez que descarguemos la cisterna descargará menos agua. Y eso ahorra también una gran cantidad. O ese doble botón que puede echar más o menos agua en función de lo que necesitemos. Por lo tanto, la cisterna, ahí también podemos seguir ahorrando un poquito de agua. Y el váter no es una papelera. Ahora hay el hábito de que utilizamos distintos objetos en nuestro baño y los tiramos al váter y cada vez que lo tiramos de la cadena. Gasto de agua y contaminación innecesaria. Hay un montón de elementos como los bastoncillos de los oídos, como las toallitas o el papel higiénico húmedo que se está poniendo tan de moda. Parece que cada vez nuestros culos pues fueran más sensibles, o cosas que os van a llamar la atención, pero que es cierto. Compresas, tampones, salva-slips, hilo dental, todos esos elementos gastan agua al tirarlos al váter, contaminan innecesariamente y pueden provocar atascos en nuestras tuberías muy serios. Pues todo eso hay que evitarlo. ¿Cómo se evita? Pues con gestos tan sencillos como tener una pequeña papelera en el cuarto de baño donde
introducir todos estos elementos y conseguir que no se conviertan en contaminantes emergentes. No solo en el váter podemos ahorrar agua, pero no nos vamos a ir de ahí todavía, porque quiero que os deis cuenta de una cosa. Muchas veces pensamos que cuando tiramos el papel higiénico al agua, este papel higiénico, sabéis que con la propia agitación de la cisterna, el papel higiénico se deshace con cierta facilidad. ¿Por qué os he dicho antes que las toallitas causan muchos atascos? Porque las toallitas tienen mucha fibra y esa fibra textil hace que esta ruptura del material no se produzca. Si vosotros cogéis una toallita, la metéis en un bote, como yo he hecho con el papel higiénico, lo cerráis bien para no ponerlo todo perdido y lo agitáis, veréis que la toallita prácticamente permanece igual. Y eso es un gran problema. Por lo tanto, vamos a intentar utilizar menos toallitas y si las utilizamos, pues echarlas en la papelera. Otras maneras de ahorrar agua, esto correspondería a no echar toallitas, bastoncillos de los oídos. Pues otras maneras, pues imaginarlas, regar a horas donde no haya una gran evaporación y regar lo justo, sin tirar agua para la calle, como tantas veces ocurre, o fregar los platos adecuadamente, mejor en un lavavajillas que no a mano, utilizar la lavadora, los distintos electrodomésticos a carga completa, también así ahorramos mucha agua, en fin, todo lo que se os pueda ocurrir. Y, como os decía antes, reducir el consumo de cualquier cosa reduce también ese gasto de agua enmascarada. Por lo tanto, fijaros, ahorro a ahorro, el total es lo que cuenta. Ahorrar agua gota a gota. Ninguno de estos ahorros os habrá costado un gran esfuerzo. Es solamente un cambio de hábitos. Pero un cambio de hábitos que puede proporcionar un desarrollo sostenible, una economía circular y, por lo tanto, una garantía de mayor supervivencia de nuestra especie en el maravilloso planeta Tierra que habitamos. En esto del agua, como habréis visto, ahorrar agua, intentar no contaminarla inadecuadamente, controlar el gasto gota a gota, es una cuestión de conciencia. Y hablando de conciencia, hagamos un poquito de ciencia del agua. Vamos a plantearos 4 experimentos. Primero, ¿qué os parece si hacemos bailar al chocolate? Unos trocitos de chocolate en agua con gas y comienza el baile. Pero, ¿qué os parece si ahora cazamos una nube y para conservarla bien la meteremos en esta botella? Vamos a echar un poco de alcohol. Cazamos la nube con esta pequeña bomba de bicicleta. Y vamos allá. Metemos la nube en el bote. Hagámosla desaparecer. Y que aparezca de nuevo. ¡Wow! El poder de la mente. Cogemos una pequeña botella llena de agua, introducimos un tubito de ensayo. Ahí, concentraros todos vosotros
y empezar a decir, baja, 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 ole, para arriba. Repetimos, baja, 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 que permanezca ahora en mitad y arriba. Wow. Y por último, un torbellino metido en una botella. Si os parece, explicamos un poco lo que ocurre, porque esto no es magia, es ciencia. Mirad, el baile del chocolate en el agua con anhídrido carbónico, sencillamente lo que nos está contando es que el agua, esa molécula bipolar, esa molécula tan cambiante, decíamos que era el disolvente universal y que con todo el mundo se llevaba bien, pero no es cierto. Con las grasas, con los lípidos, el agua se lleva bastante regular. ¿Qué es lo que está ocurriendo aquí? Pues lo que ocurre es que el chocolate tiene grasa. Esa grasa tiene la característica de ser hidrofóbica, no le gusta el agua. Entonces las moléculas tienden a separarse. ¿Quién ocupa ese volumen? Las burbujitas de anhídrido carbónico, que se pegan al chocolate y hacen que ascienda como si fuera un flotador. Se liberan al entorno, se queda sin flotador y bajan, pero vuelve a buscar un flotador y sube y baja y sube y baja. Nos demuestra, por lo tanto, que los lípidos, las grasas, se llevan mal con el agua, son hidrofóbicas. Este experimento de la nube lo que nos está mostrando es cuáles son las características que hacen que se establezca un equilibrio en la cantidad de alcohol que se puede evaporar. La cantidad de alcohol que se puede evaporar dentro de la botella depende de dos cosas fundamentalmente, de la temperatura y de la presión. Cuanta más temperatura, más alcohol se evapora. Cuanta más presión, más alcohol se evapora. Cuando yo incorporo aire dentro de la botella, lo que estoy haciendo es meterle presión. Al meter presión, estoy consiguiendo que haya más cantidad de alcohol que se evapora. Vosotros no lo veis porque está realmente en estado gaseoso. Pero cuando yo libero la presión, baja y el alcohol pierde el equilibrio y tiene que condensarse. Y al condensarse aparece esa nube. Lo que estamos viendo aquí en esta botella, en este poder de la mente, realmente es que si nos fijamos, el aire yo lo puedo comprimir. El aire, si yo pongo aquí el dedo, yo puedo comprimir el aire. Pero no podría hacer lo mismo con el líquido. Si yo cargo esta jeringuilla con agua, no sería capaz de comprimirla. Y eso es lo que está ocurriendo aquí. Aquí, para que el tubo, este tubo veis que tiene una parte, tiene aire y una parte tiene agua. Si yo aprieto la botella, lo que estoy consiguiendo es que comprimir los dos fluidos que hay aquí, tanto el líquido como el gas. Pero el líquido yo realmente no lo puedo comprimir, pero el gas que hay dentro del tubo sí. Al apretar la botella, entra más agua en el tubo hasta que llega un momento en el que pesa lo suficiente como para hundirse. Así era como funcionaban los submarinos antiguamente. Y por último, lo que estamos viendo en estas botellas es el poder de la organización. Estoy organizando dos fluidos. Por un lado, el agua, que es más densa que el aire, tiene que ir cayendo a la botella de abajo, mientras que el aire, que es menos denso, asciende hacia arriba, de un modo organizado. Ese torbellino es establecer un pequeño tubo por donde va ascendiendo lentamente, pero con eficacia, el aire. Vosotros podéis hacer muchos otros experimentos que tienen que ver con el agua. Darle al coco es importante, ser crítico, analizar los problemas, abordar las cosas con ciencia. Bueno, como habéis visto, el centro de interés
de esta charla llena de chismes y alguna que otra palabra, pues era el agua. Entre todos tenemos que cuidarla. Si cuidamos el agua, cuidamos nuestro medio ambiente, el lugar donde vivimos, garantizamos nuestro bienestar y el bienestar de las generaciones futuras. Por lo tanto, hagamos todos un esfuerzo, hagamos todo lo posible por intentar mejorar el trocito de planeta en el que vivimos. En esta ocasión ha sido el agua con lo que hemos estado jugando. En otras charlas que realizaremos, pues iremos abordando otra serie de problemas ambientales. Muchas gracias por vuestra atención y cuidaros mucho.